Ay, chicos, ¿cómo están? Pues muy buenas tardes. La verdad es que acabamos de estar en una conversación preciosa. Es un gusto enorme tener en la Casa de México a Fernanda Valadez en el marco de la 7ª edición del Festival de Cine de Mujeres. Tú deberías de estar aquí conmigo porque este es el megapresidente del Festival de Cine de Mujeres. Vente para acá, Diego. Bueno, codirector, pero muy chingón, como decimos en México. Como ustedes saben, desde el 2018 este festival se ha celebrado anualmente con el propósito de visibilizar el trabajo de la perspectiva de las mujeres en la creación y la industria cinematográfica. Dirigido a todos los públicos y con especial atención a las futuras generaciones, este certamen busca ofrecer referentes femeninos que impulsen el cambio hacia una equidad real. Pues yo la verdad es que es un honor tenerlos también a todos ustedes. Yo le decía a Fernanda que Casa de México estamos siempre tratando de construir, tratando de ver cómo unimos más España y México. Así surgió la idea de esta fundación. Esta fundación surge con la idea de cómo nos podemos conocer un poquito mejor. Yo llevo 26 años viviendo en España y la verdad es que siempre creemos que nos conocemos muy bien los mexicanos y los españoles y no necesariamente nos conocemos tan bien. Entonces, este es un espacio para conocernos un poquito mejor entre mexicanos y españoles y yo por eso la verdad es que es un gusto enorme esta presentación y agradezco muchísimo que estén pues Fernanda y que estén todos ustedes y además ahorita vamos a tener una entrevista muy grata, ¿no? Estábamos hablando del futuro, de cómo podemos unir más México y España y de cómo podemos de alguna manera pues ayudar más en esa unión de la coproducción. Les decía que yo de pequeña siempre veía muchas películas en la televisión mexicana que eran coproducidas entre México y España y que a lo largo de los años empecé a ver que había más coproducciones entre México y Argentina y a mí, la verdad, ¿qué quieren que les diga? Me molestó muchísimo, adorando a los argentinos. Y por eso hay un cine en la Casa de México, porque cuando estábamos haciendo el concepto de qué tenía que tener la Casa de México, siempre tuvimos claro que el cine tenía que estar presente. Entonces, yo les doy las gracias por estar aquí. Diego, te doy las gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Y la verdad es que yo ya no tengo mucho más que hablar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy el codirector del festival, como dijo Jimena Caraza Campos. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por venir. Quería agradecer una vez más la colaboración de la Fundación Casa de México y del equipo de Casa de México por poder continuar con esta colaboración todos los años en las que intentamos no solo promover mutuamente las actividades que hacemos, sino traer, por ejemplo, una directora como Fernanda Valadez, a quien ya habíamos tenido en competencia, no a ella, pero a su película anterior, en la competición internacional del festival. Quería agradecer también a Diego Celorrio, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que colaboró con Casa de México y con nosotros para que Fernanda pudiera estar aquí. Y a Elsa Tebar, del Caimán, que es quien va a moderar la charla con vosotros. Solo deciros que en el folleto que os hemos entregado a la entrada, ahí está la programación, hay más películas, no solo aquí en Casa de México. No oigan, eso ya no lo oigan. Sino en otras salas del festival. No, pero venir aquí que hay muchas. ¿Se oye? Sí. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir a esta masterclass. La verdad es que es un placer inmenso tener aquí a Fernanda Valadez. Abriremos un espacio para que hagáis vuestras preguntas también y que podamos conversar todos. Así que id pensando y en un ratito empezamos a lanzar cosas. Muchas gracias, Fernanda, por venir. Te presento mínimamente, aunque creo que no hay que hacer mucha presentación. Eres originaria del estado de Guanajuato, en México.
Eres directora, eres guionista y eres productora, pero haces muchas más cosas, como ya iremos viendo a lo largo de la conversación. Tu filmografía como directora arranca en 2010 con tu primer cortometraje dentro del centro de capacitación y has realizado hasta la fecha 2 cortometrajes y 2 largometrajes. Tu cine está muy enfocado en la denuncia de situaciones de explotación y pobreza en México. Perdón, has hecho una serie documental también, que se me ha olvidado. Pero creo que ya desde tu último largometraje se ha abierto un poco a un espacio un poco más de esperanza y de luz y de mostrar otro México posible, que creo que es también muy, muy bonito. Vamos a ir hablando sobre todo ello. Pues empezamos por el principio. ¿Cómo llegas al cine? No sé si era tu primera vocación o llegaste un poco después. Bueno, primero, buenas noches. Muchas gracias a la Fundación Casa de México en España, la UNAM, también que me permite viajar acá, y a ti, Elsa, por esta conversación. Bueno, como decías, yo soy de una ciudad chiquita, Guanajuato. Si hay mexicanos por acá en la audiencia que saben más o menos dónde están. Cuando yo era niña y adolescente no había cines comerciales en Guanajuato. Había un cineclub muy bello que llevaba la muestra de la Cineteca Nacional de México, que era una muestra de lo que la Cineteca considera las películas más representativas del año a nivel internacional, pero no había una corrida regular de cines. Entonces, para mí el cine era una cosa lejana, inalcanzable. Lo que sí teníamos era piratería en los mercados y los cineclubes. Entonces a mí me llevó un tiempo decidirme a estudiar cine. Quería ser yo escritora y ya estando bastante grandecita es que apliqué al Centro de Capacitación Cinematográfica en la Ciudad de México. En México tenemos 2 escuelas públicas, el Centro de Capacitación Cinematográfica, que depende de la Secretaría de Cultura, y lo que era el CUE, que ahora se llama ENAC, que es la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, que depende de la Universidad Nacional. Y la verdad es que en México somos muy afortunados de tener esas 2 escuelas que permiten que personas que no tenemos lazos con el cine, que no tenemos lazos con gente que ha estado en la cultura, pues podamos convertirnos en cineastas. ¿Y qué supone estudiar en el Centro de Capacitación Cinematográfica, que es una escuela puntera dentro de toda Latinoamérica? Y también quería preguntarte, dentro de ese proceso formativo, y dado que desarrollas multitud de labores dentro de lo que es la realización de una película, ¿cómo te vas decantando por quiero escribir, quiero dirigir, quiero estar en el montaje, porque también estás muy cerca en el montaje? Bueno, yo entré grande, yo entré entre 25 y 26 años, o sea, ya tenía yo una licenciatura y una maestría de la que nunca me titulé malamente, pero sí estaba yo grande. Muchos de mis compañeros pues eran chicos de 18, 19, 20 años, pero viniendo de Guanajuato, en una generación también donde el cine digital, o sea, sí crecí yo ya con caseteras de esas como de VH y luego las mini DV, pero todavía el cine digital no era el estándar. Para mí sí fue una curva de aprendizaje el llegar al CCC. Era un momento donde no cualquiera tenía una computadora que tuviera un software de edición. Y sí me llevó un proceso más o menos largo de decir, yo lo que quiero hacer es dirigir. Me lo decía a mí misma, pero como mis primeros ejercicios escolares fueron muy malísimos, me decían en la escuela, pues mejor dedícate a producir o dedícate a fotografiar, que no me quedaba tan mal. Todavía en los ejercicios fotografiábamos en negativo. Y sí tengo que decir, y eso es algo que ha cambiado mucho y que creo que es muy relevante estando en el contexto de este Festival de Cine por Mujeres, ser estudiante mujer en el Centro de Capacitación Cinematográfica fue una condenada pesadilla. Pesadilla como mujer. Había profesores donde a lo largo del semestre no nos dejaban tocar la cámara, nos ponían a las mujeres a hacer el catering, donde estábamos, por ejemplo, sentadas en un ejercicio de fotografía, las mujeres nos ponían de modelos y luego decían quiten ese animal del cuadro, por ejemplo. Entonces sí fue un proceso también de reafirmación, de decir,
tengo que encontrar la manera de hacer cine fuera de este contexto tan violento. Y te cuento esto también, o les cuento también a ustedes, porque eso es lo que me lleva a mi colaboración con Astrid. La verdad es que el CCC es la escuela más exitosa probablemente en América Latina, está siempre entre las primeras 10 del mundo, en términos de los cortometrajes y largometrajes que produce y los festivales en los que estrena. Pero la ENAC es la escuela que tiene más diversidad, donde hay una permeabilidad social mayor y que permite que estudiantes de todos los orígenes geográficos dentro de México y sociales también accedan a estudiar cine y a incursionar en la industria. Y cuando en este contexto que les cuento del CCC me invitan a ser continuista, Astrid, aunque ella es más joven que yo por casi 3 años, como yo entré tarde a la escuela, ella entró jovencita a los 18 años, ella estaba egresando cuando yo estaba en mi segundo año. Entonces estaba buscando una continuista para su cortometraje, nos conocimos en su corto de tesis y colaborar con ella, con su generación, donde había mujeres, donde había casi toda su generación era gente de diversidad sexual, bueno, pues fue de la noche al día, ¿no? Y es así que empezamos a colaborar. Bueno, has traído a Astrid a la conversación, que era mi siguiente pregunta, así que vamos a presentarla también. No sabía esto, no sabía que ella estaba ya terminando cuando tú estabas todavía en la escuela. Astrid es una fiel colaboradora, bueno, no sé si es colaboradora o creáis juntas realmente. Desde el principio habéis escrito todos los guiones de vuestros proyectos juntas y además en el último largometraje habéis dirigido juntas. Me gustaría que me contaras cómo llegas a trabajar con ella, es decir, yo creo que en el momento en el que vivimos hoy en día es algo cada vez más común, no solo en el cine, sino en muchos otros ámbitos, trabajar en colectivo. Creo que es fundamental compartir esfuerzos, compartir ideas y esto en tu caso se traduce con una alianza fundamental con Astrid. Me gustaría que nos contaras cómo fue ese convencimiento de que ibais a trabajar juntas. Fue justo en ese cortometraje que se llama En Aguas Quietas, que a la fecha yo creo que todas en el equipo, somos mayoría mujeres, sentimos mucho orgullo de que es el primer cortometraje con temática lésbica que fue nominado al Ariel, que son los premios de la Academia Mexicana, que son como los Goya acá en España. Entonces eso nos da mucho orgullo porque sentimos que fue como esa manera de dar un paso en la industria. Y fue una colaboración tan creativa, tan positiva, tan poco vertical, que las que estábamos participando, principalmente Astrid, yo llegué como continuista, pero hubo problemas de producción y acabé tomando las riendas de la producción. Y Jimena Mann, que es la fotógrafa de ese corto, de la primera película de Astrid y de Sujo, pues decidimos fundar una compañía productora porque teníamos ese entendimiento de que en ese momento de la industria, entre 2010 y 2015, en México no había un contexto como para decir, eres una directora y entonces vas a encontrar un productor o una compañía productora, sino que nosotras estamos convencidas de ser nuestras propias productoras, desarrollar nuestros proyectos y crear un entorno libre de violencia, positivo, creativo, con el cual incursionar como directoras de largometraje. Lo de la producción me lleva a pensar, es una necesidad casi para vosotras, ¿no? O sea, fundar la compañía y rodearos de un equipo de confianza y producir vuestros propios proyectos. Una cuestión de independencia, pero también necesaria para poder trabajar a gusto, ¿no? Sí, totalmente. Es como una cuestión de autosubsistencia y la verdad a mí la producción siempre me ha gustado. Creo que la manera en la que pienso el proceso creativo siempre está vinculada a los recursos disponibles. No que no quiera encontrar más recursos, pero siempre hay un límite a los recursos en términos de dinero, en términos de tiempo, en términos de personal, en términos de juguetes, pues, de equipo técnico, físico. Entonces a mí la producción siempre me gustó y en esa sociedad un poco tuve siempre yo el pie un poco más plantado en la producción. La vida nos ha llevado, y eso es un poco circunstancias
azarosas a que como directora en algún momento tuve yo un poco más de reconocimiento que Astrid, pero eso lo tengo que decir siempre con mucha sinceridad. Cuando yo leí el guión de aquel cortometraje de tesis, fue la primera vez en que yo pude leer una película de forma escrita. Y eso es algo que siempre le voy a admirar y que le aprendí, de poder escribir para cine. Entonces creo que de las dos estoy yo un poco, no digo que no sea directora, pero estoy un poco más cargada a la parte práctica y Astrid a la parte artística, digamos. Es curioso esto. Es verdad que en el tipo de cine que hacéis es un cine con mucha denuncia social, es un cine que a veces puede encontrar dificultades de financiación, de proceso de rodaje y demás. Imagino que eso también, ser vuestras propias productoras, me imagino que también ha facilitado mucho todo ese proceso. Sí, justo ahora que platicamos, ¿no? Antes de entrar acá de los fondos, yo soy ferviente, creyente y defensora de los fondos públicos. Y eso lo podemos platicar si alguien tiene dudas ahorita de ustedes que nos acompañan. El cine es un arte tradicionalmente que requiere muchísimos recursos y eso ha provocado que ahora sí que por tradición y por historia los directores y las directoras sean de una clase social privilegiada, de la clase media hacia arriba, con conexiones en la industria, con conexiones con las empresas. Y los fondos públicos es lo que permite que personas de distintos lugares, que no necesariamente son las capitales, como en el caso de México, la Ciudad de México, o de las clases medias o de las clases privilegiadas puedan acceder y cumplir su vocación de ser cineastas. Por eso siento que en nuestros países es muy importante que los jóvenes, o sea, que los que ya estamos de media carrera para adelante, pero que los jóvenes estén muy conscientes que existen fondos públicos que hay que defender. Y lo que nos dimos cuenta nosotras en una etapa temprana de nuestras carreras es que en ese momento en México existían fondos tanto para el desarrollo de los proyectos como para la producción que nos permitían convertirnos en productoras porque el 80% de los proyectos cinematográficos en México tienen financiamiento público. No en un 100%, por lo menos en un 20%, pero sí es un empujón y existía un fondo que en ese momento se llamaba el FOPROCINE, que era el Fondo para la Producción de Cine de Calidad, que permitía a generaciones completas de cineastas como nosotras incursionar en la industria. Y eso fue lo que nos animó a decir, nosotras podemos hacerlo sin tener el madrinazgo, padrinazgo de un productor a una productora de mayor trayectoria. Quería preguntarte también, para terminar un poco con una serie de cuestiones así más generales, enlazando con este tema de, bueno, que es un cine de denuncia que pone encima de la mesa situaciones complejas que se viven en México. Afortunadamente también vuestro cine ha pasado por importantes festivales internacionales y me imagino que esto da una visibilidad, que es lo que buscáis al final cuando hacéis las películas. Bueno, en México estamos en una situación crítica que es una crisis que se ha extendido más de 20 años y que es irónico también que sea un país que tiene apoyos al cine y a la cultura. Entonces sentimos nosotras como mujeres que estamos a principios de nuestros 40, pero tenemos gente en nuestro equipo que está entre principios mediados de sus 30, que es tan extraordinario que podamos hacer cine, que no queremos que nuestras películas traten de cosas que no sintamos urgentes. Y esa es la razón por la cual sentimos que la realidad pues, nos ha impactado y que las 3 películas que hemos podido hacer de una manera diferente, y la serie, pues han abordado fundamentalmente temas de violencia, no porque queramos celebrarla, sino justamente porque la violencia y las crisis no van a desaparecer si les damos la espalda. Son cosas que hay que pensar y hay que discutir.
¿Y cómo ves el papel de los festivales en ese proceso de poner encima de la mesa esos problemas? ¿Crees que ayudan? ¿Crees que...? Sé que los festivales también son algo muy elitista, en cierta medida. Que estar en un festival no significa que luego esa película se vaya a poder ver en otros lugares, pero creo que sí que es un cierto escaparate de cara a que la película se conozca y al menos durante unos días que se pueda hablar de ella. Mira, el tema de los festivales es, por un lado, es complicado. Por un lado, son indispensables porque los festivales están vinculados a la industria y eso como cineasta, cuando fuimos cineastas jóvenes al inicio de nuestra carrera, había que entenderlo, ¿no? Con nuestra primera película, que es la ópera prima de Astrid, nos costó trabajo entenderlo y cometimos todos los errores posibles en términos de decisiones de producción. Lo entendimos con la segunda y eso ayudó también a que tuviera una mejor ruta. Pero parte de la discusión que es muy importante tener en Latinoamérica es que tenemos mercados que no son sustentables y que eso provoca, con todo y que tenemos en México en particular una audiencia que sigue yendo a los cines, más que en España, hay que decirlo. Ahorita platicábamos que México es el segundo país en recuperarse de la pandemia después de la India. O sea, eso habla de la audiencia, del potencial de audiencia que tenemos, pero no para las películas mexicanas. Y eso hace que las películas mexicanas, para mínimamente poder aspirar a tener, no digamos una recuperación, sino una distribución mínimamente digna, necesitamos tener resonancia en el extranjero. Y eso nos pone en una posición muy delicada de contar historias en el extremo con una mirada extranjera para tener éxito en festivales o buscar películas comerciales que no ven hacia afuera y que entonces son sumamente locales. O sea, esos son como los dos espectros. En nuestro caso, siendo películas sociales, sí sentíamos, y ahorita les cuento una anécdota que siempre cuento con mucho cuidado porque tampoco quiero que eso se convierta en un prejuicio o en un cliché. Pero las películas sociales siempre tenemos la presión de, para poder tener una resonancia internacional, cumplir con ciertos prototipos de lo que es una película mexicana. Y les cuento la anécdota. En alrededor de 2013 estaba yo desarrollando, bueno, tenía ya un cortometraje en postproducción que se llama 400 maletas, que fue un ejercicio previo a mi primera película como directora, que es Sin Señas Particulares, y que tomaron en el Festival de Berlín, en un taller de edición. Y eligieron ese cortometraje para hacer un experimento entre el taller de edición con un taller de formación para distribuidores jóvenes y agentes de ventas jóvenes, menores de 35 años. Y la idea de ese taller era que la gente de la industria en Europa aprendiera a reconocer un corte en proceso que tuviera potencial. La gente del Festival de Berlín que lo seleccionó creía que tenía potencial, pero era un corte muy, muy verde, muy feito todavía. Y lo que se dijo en ese taller, que fue muy duro, fue muy doloroso, a mí me ayudó a entender justamente este balance tan delicado por el que tenemos que navegar. Hubo comentarios, por un lado, absolutamente racistas, por otro lado, totalmente de cliché, decir cómo debe ser una película mexicana. ¿Se puede tener un close-up o no se puede tener un close-up de una actriz que no es el prototipo de belleza occidental? ¿Qué ritmo debe tener? ¿Debe cortarse más lento o más rápido? Entonces lo que decían es, debe cortarse lento, debe verse de lejos, y entonces, visto, o sea, en esta especie de caricatura de prejuicios y de clichés de todos esos distribuidores y agentes de venta jóvenes, dices, claro, es que lo que en México entendemos que es una película exitosa de festivales es el prejuicio racial que Europa tiene de nosotros, en su extremo. Y para mí la verdad es que fue muy, muy choqueante. Y claro, es la expectativa de una industria que no cambias tú con una sola película. Entonces, ¿cómo lo afrontas? ¿Cómo
cómo navegas y cómo no cedes, cómo no te haces cómplice de ese prejuicio. Y bueno, sin señas particulares es ese ejercicio de intentar navegar en esas expectativas. Con Sujo nos sentíamos más libres y bueno, estábamos menos preocupadas por eso, ¿no? Sí, más curtidas también, al final es un segundo trabajo. Me alegro de que no les hicierais caso con lo de los primeros planos. Ahora hablaremos sobre ello. Pues si te parece vamos a analizar un poco varias de las películas que has hecho. No sé si nos quieres contar algo de Este mundo, que es tu primer cortometraje de 2010, que creo que está menos relacionado con tu filmografía posterior. No sé de qué pulsión surge este trabajo. Bueno, ese es un cortometraje de una mujer que sale de un psiquiátrico. Yo creo que son a lo mejor dos temas, uno que abordamos en la película de Astrid, que es Los días más crudos de nosotras, que tiene que ver con la identidad sexual, identidad de género, y la sensación de ser mujeres que tenemos que encontrar un lugar en el mundo. Entonces creo que de Este mundo viene de esa preocupación, a lo mejor más juvenil, de salida del closet, de enfrentarte a un mundo que sientes que te es adverso. Y enseguida de 4 años después, se presenta 400 maletas, que es tu primer cortometraje y que está íntimamente relacionado con tu primer largo. Me gustaría que nos centráramos mucho en esos dos trabajos que me parece que definen muchas de tus líneas de trabajo. Brevemente, tanto 400 maletas como el largometraje tratan de una madre que va en busca de su hijo, que ha marchado a Estados Unidos con la promesa de un trabajo y del que no tiene noticias y no sabe qué ha podido ocurrir por el camino, no sabe si ha llegado, si no ha llegado. El cortometraje arranca con esta información, con un sobretítulo que dice: a finales de 2011, una fuente anónima reveló la existencia de más de 400 maletas abandonadas en una estación de autobuses en la frontera con Estados Unidos. A partir de esta información, este hecho, tú montas toda esa ficción. ¿Cuál es el origen del proyecto? ¿Qué es lo que te...? Bueno, lo que está de fondo entre De Este mundo en Aguas Quietas, que es el de Astrid, y 400 maletas, pues es lo que nos pasó en México, ¿no? Que es esta mal llamada guerra contra el narco. La mayor parte, o muchos de ustedes que están acá, que se ven que son jovencitos, en sus 20s, si acaso en sus primeros 30s, Astrid y yo estábamos en esa edad al terminar entre Aguas Quietas y De Este mundo. Y en ese momento de la sensación de un país, en mis años adolescentes, pues me iba yo con mis amigos a acampar, pedíamos aventón, nos íbamos a Michoacán. Bueno, ahorita no voy yo a Michoacán fuera que no sea en autopista Morelia, no me adentro en las carreteras por las que estuve de adolescente pidiendo aventón y metiéndome a zonas rurales sin saber quién manda en ese territorio. Y entonces ese México de nuestros años adolescentes a nuestros años de nuestros primeros 20 adultos nos cambió de una manera radical. Y eso es un poco lo que nos lleva a 400 maletas, y viene de una noticia. Yo soy de Guanajuato. Es un estado que tiene muchísima migración, siempre está en los primeros lugares, tristemente, de expulsión de mexicanos hacia Estados Unidos, y hay migraciones que son estacionales también, donde los hombres jóvenes o no tan jóvenes toman un autobús, muchas veces rentado, hacia la frontera y se van en grupo. Y hubo una noticia de un camión que sale de Celaya en Guanajuato. Todo el autobús llega con las maletas, pero sin los pasajeros. Y hubo varias noticias de que en las centrales de autobuses de Tamaulipas, que está al noreste de México, en la frontera con Texas, había estaciones de autobuses donde había maletas almacenadas no reportadas a las autoridades.
y había una en Reynosa donde había alrededor de 400 maletas de pasajeros anónimos que nunca llegaron a su destino. Entonces, bueno, ese cortometraje parte de esa noticia, y otra que encontró Astrid, que fue muy desconcertante. Había en ese momento una cosa que se llamaba el Blog del Narco, que luego se convirtió en una especie de comunicación entre cárteles, pero en ese momento había publicaciones de todo tipo, publicaciones de gente que veía cosas que no entendía, efectivamente gente también vinculada a los cárteles, y de testimonios anónimos, entre ellos el de un pasajero de un autobús que presenció una situación de reclutamiento forzado. Entonces 400 maletas viene de esas dos cosas, en un esfuerzo por entender testimonios que no estaban en los medios masivos, que estaban en ese internet oscuro, anónimo, no cubierto todavía por los principales periodistas, pero que nos ayudaban a entender todos esos fenómenos tan dolorosos como San Fernando en Tamaulipas en 2010 y 2011. Aparte, aparecieron muchísimas fosas, primero en un almacén con más de 60 cadáveres de migrantes, fundamentalmente centroamericanos, todos muertos a golpes, o sea que no valieron ni siquiera una bala. Y entonces la pregunta era, ¿por qué acabaron muertos a golpes? ¿Por qué acabaron muertos a palazos en la cabeza? ¿Qué sucedió que orilló a que todo un cargamento de migrantes centroamericanos terminara muerto de esa manera? Y entonces estos testimonios nos ayudaban a entender que lo que estaba sucediendo en México, que sigue sucediendo, pero que en ese momento todavía no veíamos con claridad, era por un lado que los cárteles estaban completamente involucrados en el tráfico de personas, en el tráfico de migrantes, y que por otro lado eso estaba tocando un proceso de reclutamiento forzado de una manera casi inexpresable y brutal. El tema es desde luego amplio y profundo, y no sé, realmente no sé si siempre tenías la idea de que tenías que abordarlo desde un proyecto más grande, desde un largometraje. No sé si la idea del largometraje surgió más tarde o si siempre estuvo ahí en tu cabeza, porque el largometraje viene 6 años después. Realmente tardas en llevar a cabo el largometraje. Bueno, ese cortometraje, que fue el cortometraje con esta taller de Berlín que me dejó a mí y en conversación a Astrid muy marcadas. A mí me dejó con esa sensación de que por timidez no había abordado con mínima dignidad un tema tan grave como el que habíamos intentado narrar. Y en el proceso desarrollamos y filmamos Los días más oscuros de nosotras, que es nuestra primera película como compañía productora, que es la primera película de Astrid como directora. Entonces, entre ese 2014, que estrenamos 400 maletas, y 2020, Sin Ciencias Particulares, pues es el proceso de Los días más oscuros de nosotras. Claro, los temas son múltiples. Al final es… en los dos trabajos, tanto en el corto como en el largo, hablas de una huida de la violencia, de la falta de futuro también, de la tragedia de quienes se van, pero también de quienes se quedan, sin noticias y sin saber qué es lo que está pasando. Y hay una parte importantísima que es el peso de las mujeres dentro de la sociedad mexicana, con ese personaje maravilloso de la madre. ¿Qué de importante son las mujeres en todos estos procesos? Pues creo que las mujeres ahorita en México simbolizan y representan la resistencia a la violencia, y no nada más es una cuestión metafórica, sino que tenemos el ejemplo muy concreto, por ejemplo, de las madres buscadoras que dejan todo por buscar no solamente a sus hijos o a sus hijas,
sino a los hijos de las demás, y en ese trayecto se convierten en activistas. En el caso de Sin Señas Particulares, que fue de las primeras películas en México, no la primera, pero las primeras, en abordar el tema de las buscadoras, recuerdo que conversando con un amigo muy querido que generalmente ve nuestros cortes en proceso, decía, es que la historia interesante es la del hijo, no la de la madre. Y nosotras decíamos, bueno, es que ahí está la diferencia de género, nosotras queremos contar la historia de la madre, también porque a través de la madre, y eso es creo que lo que planteábamos con Sin Señas Particulares, o creíamos que solo a través de los ojos de la madre podíamos conciliar estas dos facetas del joven, del hijo que busca, que encuentra como un perpetrador, que es al mismo tiempo el hijo amado y añorado y el perpetrador. Y en los ojos de la madre no hay una contradicción, hay mucho dolor, pero no hay contradicción. Me gustaría que habláramos del guión, porque el núcleo central del largometraje de Sin Señas Particulares es básicamente el mismo que el del cortometraje, pero es verdad que el largometraje está poblado de una serie de personajes adicionales que rodean a esa historia fundamental, que van aportando una información fundamental a la historia, en una película que está llena de silencios, en realidad. Es una búsqueda muy silenciosa la que lleva a cabo la protagonista. Cuéntame cómo escribís este guión a cuatro manos, partiendo de ese corto que tenía ya una idea central muy fuerte. Como yo me quedé con esa sensación de que no había habido un abordaje digno con el cortometraje, y no por lo que nos dijeron en Berlín, sino porque reconozco que como directora tomé una postura muy neutra con la cámara, porque tenía pudor de hablar de un tema que no me había sucedido, y espero que no, toco madera, ¿no? Que no nos suceda una desaparición forzada. Con Sin Señas lo que tratamos de hacer justo fue tomar un punto de vista, de abordar a los personajes como si fueran nuestra familia. Y el trato con Astrid fue, porque ella decía, es que esa historia ya la contamos, si la volvemos a contar y le vamos a dedicar otros tantos años, entonces hay que reescribir el guión por completo, contarlo como un thriller para ponernos verdaderamente en los zapatos de una mamá que no sabe el viaje en el que se está internando, y aunque la anécdota en términos de grandes episodios es la misma, los pequeños pasos sí son muy diferentes, y ese fue el trato que hicimos. Entonces llegamos a un punto donde nos estábamos intercambiando, yo le daba una pasada, Astrid lo leía, decía esto hay que ajustarlo. Ahora sí que en el trato que tenemos entre las dos es de tener siempre la mayor honestidad posible, y eso significa decir esto está muy mal, esto no funciona. Y hubo un tratamiento donde no sabía yo qué hacer con la violencia. Conforme seguíamos leyendo y leyendo y leyendo noticias, le había dado yo un pase donde la violencia era muy gráfica, y eso Astrid entendió muy bien que era contradictorio con el objetivo que teníamos de estar en los zapatos de la mamá, que es un punto de vista emocional. Y entonces ella lo que propuso es darle un abordaje metafórico a la violencia, y creo que eso cambió la película por completo. Me gusta mucho, bueno, ahora hablaremos de la parte formal, que me parece que tiene, es completamente meritoria por muchos motivos, pero en esta cuestión del guión me parece que hay, claro, decíais que alguien os había dicho que la historia interesante era la del hijo, pero en realidad hay un camino como paralelo y al revés dentro de la película. Al final la madre acaba conociendo a un chico que ha emigrado, pero que le han deportado de vuelta a México, y que él va en busca de su madre. O sea, que me parece que efectivamente después la película está poblada de un montón de personajes adicionales que van dotando de sentido. También esa madre que está buscando a su hijo y que no se niega a reconocer unos restos que le dicen que son suyos, y que le recomienda a Magdalena que tampoco reconozca que han encontrado a su hijo muerto, porque entonces van a parar de buscar.
Me parece que sí que hay un montón de historias que van complementando la historia principal de Magdalena. Justo uno de los retos que teníamos en esa elaboración del guión era ampliar o poder hablar de que esta crisis humanitaria se había extendido desde la frontera hasta las zonas centrales de México, fundamentalmente en las zonas rurales, pero hacia todas las clases sociales. Y bueno, eso nos lleva a esta historia de una mujer de clase media que busca también a un hijo que le desapareció tiempo atrás, y por otro lado a este joven migrante que emprende el camino opuesto. Y creo que pues en ese momento, entre 2014 de 400 maletas a 2018 cuando filmamos Sin Señas Particulares, pues nos habían pasado muchos años ya de la crisis humanitaria y habíamos dejado de sentir que estábamos presenciando fenómenos aislados y que era algo que atravesaba todo el tejido social en México, que fue un poco lo que tratábamos de decir. Sí, cómo va calando en todas las capas, en todos los sectores al final. Hablábamos del lenguaje visual, que me parece tiene un montón de hallazgos fundamentales. Me parece que con una gran economía de recursos, porque realmente hay como 3, 4 estrategias de puesta en escena que vais reproduciendo. Me parece que a través de eso se consigue comunicar un montón de cosas. Primero, la imagen desenfocada. Es muy bonito cómo el hijo, cuando se va, se difumina, sale de foco. También la madre que acompaña a la protagonista al principio, cuyo hijo sí que se le reconoce como muerto, también sale y está desenfocada. Y es un recurso como que se repite a lo largo de toda la película. Bueno, les decía que para mí, ahora sí que siempre, así como que mi pie está puesto del lado práctico. Y hubo en el proceso de financiamiento de la película, nos tocó el primer recorte presupuestal de estos que hemos vivido en México. La película de Astrid, Los días más crudos de nosotras, bueno, es de las dos, es del equipo, pero que Astrid es directora. La hicimos con una cantidad que fueron 10 millones de pesos, que es alrededor de $500,000, que suena mucho dinero, pero es verdaderamente lo mínimo para poder hacer una película y poder pagar por todos los procesos, empezando por los honorarios del equipo. Cuando aplicamos a financiamiento con Sin Señas Particulares, anunciaron que el financiamiento se recortaba por la mitad. Entonces estábamos ante esta disyuntiva, obtuvimos ese financiamiento parcial, la película estaba presupuestada por alrededor de 14 millones de pesos, sobre dar una vuelta larga de financiamiento, tratar de completarlo, lo intentamos y todos fueron no. Entonces dijimos, bueno, vamos a perder ese porcentaje que ya habíamos garantizado, pues hay que filmarla con eso. Entonces había que tomar decisiones sobre, pues, qué pones enfrente de la cámara, ¿no? Porque todo lo que pones enfrente cuesta. Y para mí la verdad fue la oportunidad de verdaderamente pensar qué necesitaba dentro y que podía contarse con lo que estaba afuera, y es por eso que yo creo que eso por un lado nos estresó, pero al final a mí acabó liberándome de buscar una forma que fuera más expresiva que descriptiva. Luego bromeamos con la fotógrafa que decía, bueno, vamos a iluminar esta con una lámpara de bicicleta, vamos a iluminar esta secuencia con una caja de cerillos, y Astrid, que es co-guionista y productora de esa película, en realidad es una coautora en todo el sentido, le decía a Claudia, la fotógrafa, amiga, ya se acabaron los cerillos, ni modo. O sea, estábamos muy conscientes en esa, sí tenemos más cerillos, pero bueno, era parte de la broma. Que los recursos que teníamos fundamentalmente era el tiempo. Entonces, bueno, pues inventamos todo tipo de artilugios y entre ellos el fuera de foco para poder tener entradas y salidas de cuadro que nos permitieran crear una atmósfera. Lo que se llama hacer virtud de la necesidad.
Al final, no sé si en México existe este dicho, pero es tal cual. Vale, me has convencido con lo de los fuera de focos, pero hay otro recurso que es también muy expresivo, que es la ausencia de contraplano. Hay toda una serie de planos frontales fijos de ella buscando a su hijo, y cada vez que se enfrenta a una autoridad o a alguien que le puede proporcionar o no información, no tenemos la visión de esa otra persona con la que está hablando, lo cual para mí, desde mi punto de vista, pues efectivamente les quita como importancia dentro del proceso. Es como que son gente que no va a hacer nada realmente, o que no puede hacer nada, habrá razones diversas. Eso es una decisión muy meditada. No sé si no había nadie al otro lado, a lo mejor, y por eso no hay contraplano. No, sí los teníamos. En el guión sí teníamos la intención de contar la película justo sin esa referencia del otro, porque en realidad no hay una interlocución. Y eso es parte de lo que investigamos. Bueno, eso tal vez les cuente un poquito más adelante, pero en el proceso de investigación muchos testimonios de las madres buscadoras no hablaban de una crueldad explícita de los funcionarios, sino de una ausencia de los funcionarios, de una burocracia no cruel, no melodramática, no del que te dice no te voy a ayudar, sino que simplemente es como se ha creado todo un lenguaje para supuestamente apoyar y en realidad no sucede nada. Entonces sí pensábamos que no existieran esos contraplanos, porque en la realidad no existe esa interlocución. Y bueno, era un reto quedarnos toda la secuencia con la reacción de la protagonista. Filmamos el contraplano pensando, si no funciona, pues poder tener una salida, ¿no? Pero creo que logramos salirnos con la nuestra y montar sin el contraplano. Es muy significativo. Al final siempre la forma refleja el fondo de la película, lo que se está contando. Tiene toda esta parte muy realista, muy atada a la realidad y a lo real, a imágenes muy limpias, muy, no sé, como muy actuales. Y después tiene toda otra parte muy expresiva, nocturna, relacionada con el fuego. Me da pena porque voy a hacer algún spoiler, me temo. No sé si han visto todos la película, pero bueno, me gustaría que nos hablaras de la secuencia del asesinato de los migrantes, que creo que en términos formales es como excepcional dentro de todo el metraje de la película. Bueno, siempre hay estos flashes que nos llevan hacia allí, pero realmente formalmente es absolutamente diferente. Creo que eso tiene que ver con esto que te platicaba de cómo hablar de la violencia. Por un lado, con elegir un género cinematográfico que nos permitiera expresar una realidad que es brutal. Y creo que eso para Astrid y para mí siempre es interesante, de no poder separar la forma del contenido. La forma siempre nos ayuda a hablar de aquello que nos interesa, no de una manera didáctica o así lo esperamos, pero no se trata tampoco solo de la forma, sino de verdaderamente lograr compartir con el espectador una serie, por lo menos de emociones y si bien nos va de una reflexión. Y en esta pregunta por la violencia, en esto que les contaba, que estaba yo confundida sobre qué hacer con toda esta información, conforme iban pasando los años, los meses y los años en México, las noticias eran cada vez más brutales y la descripción que estaba haciendo yo en el guión era muy desacertada por eso, porque el describir la violencia de una manera objetiva, en lugar de acercarnos emocionalmente a lo que produce, la convierte en un objeto. Y la propuesta de Astrid dijo, bueno, ahora sí que déjame darle una pasada, discutimos cómo metafóricamente podíamos expresar este momento brutal donde una serie de migrantes son asesinados. Y la figura que encontramos, que digo, no, o sea, es un poco un cliché, pero por otro lado es también una figura cultural que todos entendemos, pues es la del diablo. Y contamos esa escena
a través de un testigo que no ve bien, que no habla español, que es un migrante indígena, que nos permite contar de una manera expresiva y metafórica este acto de brutalidad. Y creo que, bueno, eso nos permitió un poco salirnos con la nuestra, de poder hablar de algo de la realidad sin estar atadas a la realidad de las imágenes. La película estuvo bueno, además de ganar el premio de Horizontes Latinos, de la sección de Horizontes Latinos en San Sebastián, el año anterior había estado en el VIP, en el Work in Progress LATAM. No sé cómo fue aquella experiencia, no sé si os ayudó realmente a poder cerrar el proyecto. No, totalmente. Para nosotras San Sebastián fue un antes y un después. Llegamos, el financiamiento que teníamos nos daba hasta la edición y no teníamos un peso más para hacer ni sonido, ni música, ni color, ni efectos, y San Sebastián fue la posibilidad de acabar la película, de encontrar un agente de ventas, que si hay aquí cineastas jóvenes es una figura fundamental, es un poco extraño entenderlo, pero es fundamental sobre todo incluso para el cine español también. Para en general el cine que no viene de un estudio, hay que tener a alguien que ayude a colocarlo en los festivales, que finalmente son un conducto para el mercado. Entonces salimos de ese work in progress con Sundance, que la quería para el estreno, y con agente de ventas, y con el apoyo de postproducción. Y varios años después llega Sujo. Me gustaría que termináramos un recorrido así, aunque fuera un poco por encima, por todos los dos títulos, bueno, incluida la serie, y abrimos turno de preguntas. Sujo ha estado este año, bueno, estuvo en Sundance también, lleva el mismo recorrido, un recorrido muy similar al de Sin Señas Particulares. Primero estuvo en Sundance y después ha estado de nuevo en Horizontes Latinos, en San Sebastián. Sin Señas Particulares era una suerte de road movie, tú has hablado también antes de thriller, es poner etiquetas a algo que es mucho más complejo, pero bueno, creo que nos sirven un poco para situar. Sujo podríamos decir que es un coming of age, un niño pequeño a cuyo padre asesinan unos sicarios. Bueno, él mismo está metido en negocios de narcotráfico y demás. Y bueno, pues es un poco ver cómo este niño puede escapar de ese futuro, como casi de esa condena que tiene al tener esos antecedentes. Diriges con Astrid, en este caso, y me gustaría saber cómo es esa decisión de, habiendo estado juntas en casi todos los procesos anteriores, ya tomar las dos las riendas de la dirección. En Sundance con Sin Señas Particulares en 2020, que fue justo antes de la pandemia, que fue un Sundance donde dice que todo el mundo se contagió de COVID, pero no lo sabíamos. Nos dijo la distribuidora con la que Sin Señas Particulares salió en Estados Unidos, que de hablar con nosotras entendía que había una coautoría, que no era la típica de una productora y una directora, y que si estábamos ambas de acuerdo, ella quería distribuir en Estados Unidos Sin Señas Particulares como una película de ambas. Y la verdad es que eso nos abrió los ojos, porque efectivamente preguntabas ahora mismo, ¿no? ¿Qué pasó porque de 2014 a 2020? Es que estábamos haciendo Los días más oscuros de nosotras, que yo la siento como mi primera película, soy la productora, involucrada en el guión, involucrada en el montaje, y en ese momento no nos dábamos crédito, porque era como esta cuestión también patriarcal de la industria, de que la sabiduría se derrama así del director hacia abajo, sobre todo si es un hombre, ¿no? Y sentíamos que había que dar ese paso, como acreditar a una sola persona. Con Sin Señas fuimos entendiendo que eso no tenía por qué ser así, que de hecho era contradictorio en realidad a la manera en que trabajamos en el set. Y con ese consejo tan sabio, con Sujo, que estaba planeada para hacer la segunda película de Astrid, porque ella escribió los primeros tratamientos, fue ella la que dice, pues es que codirijamos, y lo que iba a ser
mi segunda película como productora y la segunda de ella como directora se convirtió en la segunda de ambas como directoras. Es curioso esto que dices porque sí que se están empezando a dar casos tímidamente de películas dirigidas y firmadas por colectivos, que me parece que es un gran paso adelante porque el cine es un trabajo en colectivo, no es un trabajo individual nunca, y me parece que es como un paso adelante muy honesto, que efectivamente eso se refleja en los créditos, ¿no? Y en el reconocimiento de la autoría de las películas. Pues eso me parece muy, muy bonito y muy interesante. Está bien esto que dices de que era la película de Astrid, porque es verdad que es una película, es diferente a Sin Señas Particulares. Bueno, no es diferente, pero tiene un núcleo en la historia que conecta mucho con Sin Señas Particulares, pero formalmente es una película donde se ven cosas diferentes a lo que se ve en Sin Señas Particulares. Conecta mucho con Sin Señas Particulares, decía, en tanto el papel de la mujer. Al final el protagonista es un niño, pero es un niño que está acompañado constantemente por una mujer, primero por su tía, que le acoge después de quedarse huérfano, y después por su profesora, una vez se marcha a DF. Bueno, cuéntame tú un poquito el guión, cómo surge, que os voy a contar si no toda la película, me temo. Bueno, les voy a contar sin tanto spoiler, va a pasar acá el festival y la Casa de México, entonces si tienen oportunidad de verla mañana, me daría muchísimo gusto que la vieran. Pero sí, a grandes rasgos, es la historia de un huérfano del narco, el hijo de un sicario, que a lo largo de 4 episodios trata de entender si la herencia de su padre es la violencia o hay algo diferente para él. Y a nosotras creo que, y eso está desde el primer tratamiento de Astrid, el poder contar de forma episódica era algo que nos emocionaba mucho. En algún momento alguien nos preguntó, ¿es por la influencia de las series? Y en este caso creo que no, es sobre todo por la influencia de las novelas y la posibilidad de contar, de las novelas, no de Televisa, sí de las telenovelas, ¿no? de las novelas de literatura, que sobre todo en el siglo XIX, y creo que esto es un poco una coincidencia, no coincidencia, es una cuestión a lo mejor cíclica, de tener grandes cambios sociales, crisis sociales, que contadas desde los ojos de un huérfano nos permiten ver todo este contexto de caos con ojos también esperanzadores. Y creo que eso era importante para nosotras porque después de todos estos años de hablar de la violencia, sentíamos también la necesidad de pensar qué hacer con la violencia o si hay la posibilidad de darle la espalda, y un poco Sujo es una reflexión al respecto. Es un poco huir de esa idea del determinismo social, ¿no? O sea, como dar otras oportunidades. Lo de la estructura en capítulos también es interesante porque los capítulos llevan nombres de quienes acompañan al protagonista, pero nunca el nombre del protagonista. Entonces es un poco esas personas que van influyendo en esa construcción del futuro de ese personaje. Eso me parece muy bonito. Me parece bonito que venga de las novelas también. Está Dickens ahí, ¿no? Está también los cuentos tradicionales. Creo que también tiene una estructura de cuento del héroe que se enfrenta a los diferentes problemas. Sí, hay un libro que Astrid, yo creo que es su libro favorito, se llama Ayuda del Oscuro y que es contemporáneo a Dickens, de Thomas Hardy, es un escritor inglés, y que justo es una reflexión sobre el determinismo social. En esa época él se inclina por el determinismo social de no puedes cambiar tu destino, pero aunque nosotras pensamos diferente, sí un poco fue esa inspiración primera, y como dices, hay cuentos orales que de una manera directa o indirecta también nos inspiraron. Hay un cuento mongol que yo leí de niña que se llama Sujo y el caballo blanco, que está ahí como una inspiración indirecta. Y lo que queríamos contar con los capítulos y los nombres de los personajes era también decir, no se trata de que la gente tenga que ser especial, porque yo creo que esa es una respuesta con la que no coincidimos. No tiene que ser una persona brillante, extraordinariamente inteligente, extraordinariamente talentosa para poder enfrentar las crisis sociales.
depende mucho también de quién te vaya formando y qué herramientas emocionales te vaya regalando a lo largo de la vida, y era un poco la perspectiva que queríamos tener. Vuelvo otra vez, que además creo que es un tema pertinente dentro del marco del festival, al papel de las mujeres dentro de la sociedad mexicana. En esta película en concreto, en Sujo, hay una protección y hay una construcción de un nuevo futuro, ¿no? Eso me parece muy bonito, pero hay otra cosa que me gusta mucho, que es la importancia que dais a la educación dentro de este cambio posible a destinos un poco fatídicos. Bueno, queríamos ver la educación en dos perspectivas. Por un lado, por supuesto, la educación universitaria, la educación formal, que a lo mejor parece que está pasada de moda, parece que ha dejado de ser un ideal, porque no en nuestras sociedades en realidad no ha logrado su cometido. En realidad no hemos ofrecido educación gratuita, pública, universal. Y sin embargo, no debiera de dejar de ser un ideal, porque si nosotros renunciamos al ideal de que podamos ofrecerle educación a todas las clases sociales, pues ahora sí que estamos sucumbiendo al clasismo y a la violencia, en realidad, tanto de género como de clase. Es decir, el lugar donde naces es el lugar donde mueres. Y en México, que es un país muy contradictorio, tenemos esos muchos Méxicos. Tenemos, por un lado, toda esta penetración fáctica y cultural del crimen organizado, pero tenemos también instituciones como la Universidad Nacional, que es, yo creo que el principal conducto, por lo menos en la zona metropolitana, de permeabilidad social, y que hemos luchado durante generaciones que sea verdaderamente gratuita. La Universidad Nacional cuesta menos de 5 pesos el semestre, o sea, cuesta lo que la fotocopia para que te puedas inscribir. Entonces eso está por un lado, y no se trata de que una persona, un hombre joven, una mujer joven adquiera capacidades, sino la educación en el sentido más amplio y a lo mejor idealista de reflexionar sobre tu contexto y convertirte en quien verdaderamente eres. Bueno, eso es una parte. Y por la otra es la formación de una personalidad, y eso es lo que queríamos contar a través de La Tía, y que en México tenemos toda esta tradición de espiritualidad, a lo mejor de misticismo, de relación con la naturaleza, que es fundamental también en la construcción del personaje. Sí, hay toda esa dimensión mágica que yo creo que estaba presente también en Sin Señas, pero aquí está mucho más marcada. Hay toda esa magia en los nombres, por ejemplo, de los protagonistas. Hay una cosa que yo me he inventado, pero que me gusta verla así, que es el padre se llama Josué y el niño se llama Sujo. Y para mí hay una inversión también del nombre, que es una inversión del camino que recorren también. Está Nemesia, que es la enemiga, la que busca venganza. Y esa casa también, que funciona un poco como un refugio mágico, ¿no? O sea, tenía mucho de cuento, como decíamos antes. Esta parte mágica, ¿de dónde viene? Viene más de ti, viene más de Astrid. No sé si ya podemos empezar a individualizar los elementos. Creo que ambas nos sentimos inclinadas sobre todo a no tener que contar historias de la realidad de una forma naturalista, que creo que eso también es un prejuicio tal vez un poco del cine contemporáneo y particularmente con el cine mexicano. Es como a veces platicando con amigos argentinos les decimos, es que Europa a ustedes les permite hacer de todo, pero a los mexicanos nos exige un naturalismo muy constrictivo, y es como el cine puede contarlo todo. El cine puede hablar, por supuesto, de lo que nos sucede en el plano de lo físico temporal, pero el cine cuenta también lo que soñamos, lo que sentimos, lo que pensamos. Podemos estar lavando los trastes, manejando en el tráfico y al mismo tiempo pensar o recordar. Y un poco eso es lo que deseamos hacer con nuestras películas, que la imagen y el sonido hable no nada más de este plano naturalista, sino de aquello que los personajes emocionalmente viven. Y en el caso de Sujo,
a través de la tía, pues es poder hablar desde la perspectiva de un niño de la relación con todo aquello que no es cuantificable. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es un cielo estrellado? ¿Qué es la naturaleza? Y eso expresarlo de forma visual. Además está muy bien, estaba pensando ahora también, como la tía representa más ese lado mágico y la profesora con la que establece contacto en México DF es como la parte más racional, la que le lleva al conocimiento teórico, digamos, también. Le cuida, pero a través de, con otras herramientas. También esta película, de eso quería que habláramos, se rueda entre lo rural y lo urbano. Supongo que eso también en términos de rodaje, dificultades, movimientos y demás, supuso un desafío. La verdad es que fue un rodaje muy, muy disfrutable y eso es algo de lo que nos gusta comentar constantemente. Podemos hablar de la violencia, pero eso no significa que el rodaje no sea gozoso, porque para nosotras es también un poco un acto de resistencia, una celebración de la vida. Hablar de todas esas cosas complicadas, violentas, trágicas, pero no para regodearnos, sino para reflexionarlas. Y esta relación entre lo rural y la ciudad creo que tiene que ver también con que la crisis en México nos sigue pasando y vamos entendiendo que uno de los fenómenos no es solo la migración, sino es también el desplazamiento interno. Y bueno, queríamos hablar de un personaje que sale de una comunidad rural y busca refugio y una vida distinta en la Ciudad de México, que bueno, es un monstruo de ciudad también, ¿no? Y al fin y al cabo yo quiero concluir que es una película mucho más luminosa y, bueno, no es que sea más luminosa, pero sí que introduce estos elementos de luminosidad y de esperanza con el futuro. Llevamos mucho rato hablando. Quiero que vayáis pensando preguntas. No sé si alguien quiere decir algo. Perfecto. Por aquí hay una persona. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias por la plática y por toda esta información que nos están dando. Y bueno, quería preguntarte respecto al casting y a la dirección de actores, ¿qué consejos nos podrías dar? Porque bueno, si mal no recuerdo, en tu primer cortometraje trabajaste con Diana Lane y con Sophie Alexander y bueno, y con Mercedes y con David en Ciseñas Particulares, entonces me gustaría como saber un poco del proceso de casting para llegar a ellos y cómo fue, bueno, como algunos consejos de dirección de actores. La dirección de actores yo creo que es una de las cosas más apasionantes de la dirección en general. Los actores en realidad justamente son coautores del personaje y al final de la historia, porque con ellos vas platicando la personalidad, cómo se encarna todo esto que escribiste o que escribió alguien más, pero que al final va a tener una forma específica en un cuerpo y en un movimiento y en una manera de hablar. Los actores profesionales son capaces de todo, de transformarse. Yo creo que ahí está el arte de actuar. Y buscamos siempre en nuestras películas, nosotras, tener actores profesionales porque disfrutamos muchísimo. Pero creo que también hay tal vez una deuda histórica del cine, particularmente del cine latinoamericano en términos de representación. Y creo que esa es una de las razones por las cuales acudimos también a actores no profesionales. Y voy a extender un poquito en esta respuesta porque creo que aquí está mucho de la postura que tenemos como directora. En términos prácticos, ¿qué te aconsejo como cineasta joven? Que siempre hagas casting, que no se trata de encontrar a mejores o peores actores, los actores de entrada son maravillosos, sino con qué actor vas a poder colaborar para la construcción de un personaje en específico. Y eso en términos de producción, en términos, por supuesto, creativos,
en términos de química, un poco tienen que enamorarse mutuamente, tú del actor o la actriz y la actriz o el actor de ti y del proyecto, y tener esta disposición absolutamente lúdica. El estado más puro del ser humano es el juego, donde no hay bien ni mal, sino distintas formas de abordar una toma. Entonces eso, que hagas un casting pensando en eso, en encontrar aquel socio o socia con la cual vas a construir un personaje. Y eso vale también para los actores no profesionales. Y sobre esto nada más, en lo que me quiero extender es la manera de llamar a los actores no profesionales. Se les ha dicho no actores, que es como una negación de decir, bueno, actúan o no actúan, no actúan, entonces nomás están ahí como los props, ¿no? Y eso creo que en el fondo tiene que ver con el clasismo también, de decir, ellos solo están para prestar su físico. Se les dice también actores naturales, que claro, hay siempre cualidades innatas, digámosle, o cualidades de personalidad, y esto lo vemos en los niños. Hay niños muy tímidos que no quieren estar ante la cámara, hay niños más extrovertidos que se prestan más al juego, pero es también un poco negar, por un lado, el trabajo que como directora o director haces con ellos, y por otro lado el trabajo que ellos hacen, que no es que les venga de la naturaleza, sino hay un trabajo, una disciplina, un entendimiento y una construcción de un personaje que no son iguales a ellos, aunque se les parezcan. O sea, por eso nosotras preferimos llamarle actores no escolarizados o actores no profesionales, porque es reconocer que en cualquier escenario el actor crea y el actor profundiza, y es un compromiso compartido. Entonces, si tú decides trabajar con actores no profesionales, hay estrategias que a nosotras nos han funcionado muy bien. En el caso de los chicos, sobre todo de Sujo, que tienen más carga porque son los protagonistas, los niños y los adolescentes, no ensayar sobre los diálogos, sino sobre el personaje. Entonces esto es, por ejemplo, situaciones posibles en su personalidad y en la historia que no necesariamente son las que están escritas y que a ellos y a ellas les ayudan a entender y a imaginar y a concretar cómo caminan, cómo hablan, cómo reaccionan, y trabajar de esa manera. Nosotras nos permitió, nosotras en ese taller invitamos a una entrenadora de actores, no para que los enseñara a actuar de forma profesional, sino para que justo los invitara a participar del juego de la ficción, pero nos permitió hacer cosas que supuestamente no se realizan en el cine, como repetir, que eso es algo, por ejemplo, ¿no? Que dicen los, no voy a decir nombres porque… pero grandes directores muy famosos que dicen, es que sorprendo yo a mis actores, y dices, bueno, pero no filmas una sola toma. ¿Qué pasa con la toma 2 y la 3 y la 4? Tienes, el actor no profesional enfrenta, como cualquier actor, el problema de la repetición. Entonces, por eso el estimularlos emocionalmente y creativamente permite que un actor profesional, como un actor profesional, repita las veces que sea necesario. Debéis aprovechar si hay más cineastas jóvenes, porque tener a Fernanda aquí es un lujo. Bueno, yo más que hacerte una pregunta, quería darte la enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Yo soy de Guanajuato, pero no estoy viviendo ahí, vivo aquí en España desde hace 20 años y he estudiado cine y me interesa, o sea, me parece una fortaleza y algo mucho que admirar que habléis de esas cosas. Y te quería agradecer personalmente porque creo que es muy importante. Muchas gracias. Por ahí atrás hay otra pregunta. Hola, bueno, un poco en la misma línea también la felicitación a este tipo de proyectos. Yo no estudio cine, quería estudiar cine, estudié Relaciones Internacionales, pero ahora estoy trabajando en intentar unir estas dos pasiones que crecieron en mí. Entonces me gusta mucho analizar el cine como esta herramienta política y social, ¿no? que
que nos permea a todos. Pero bueno, mi pregunta en concreto es, ¿cuál es el futuro que tú vislumbras para el cine, tal vez en particular mexicano, el cine latinoamericano, social? No sé que es un poco complejo, pero bueno, eso. Pues creo que ahora sí que el futuro es de ustedes, es de lo que deseen hacer. Creo que estamos, eso sí, en un momento coyuntural, y a lo mejor ya estoy hablando como señora mayor, pero sí estamos en un momento donde el cine independiente, y para mí eso fue importante entenderlo, el cine independiente en el mundo está vinculado a la asistencia a las salas de cine, porque las plataformas no distribuyen el ingreso y entonces eso no permite que los creadores, las creadoras, los productores, todos en el ecosistema recuperen para volver a hacer una inversión. Ahora sí que ¿cuál es el futuro? Un cine que puede inspirar a la gente joven, que bueno, ¿cómo se hará eso? No lo sé. Yo creo que eso lo sabrán más ustedes, que puede entusiasmar para que la gente lo vea y que hable de los retos y de las pasiones y de los dolores de nuestras vidas, en la forma en que ustedes intuyan que debe ser. Ahora sí que aquí no hay recetas. Lo que les podría decir es sigan su pasión y de la manera más determinada y osada que puedan. Otra pregunta. Bueno, muchas preguntas, qué felicidad. Hola, buenas noches, gracias por toda esta clase, ha sido súper... Muchísimas gracias. Mi pregunta era un poquito porque como directora emergente siempre me ha costado mucho decir que soy directora. Pues bueno, también me pasó un poco en la universidad lo mismo. Y también siempre porque he asociado un poco la figura de director a ser como súper imperativo, tener todo súper claro, y ahora con los años no sé si esto está unido a quizás que cuando yo estaba estudiando la figura de director iba unida al género masculino y entonces no había ese espacio de vulnerabilidad, de no tener a lo mejor las cosas claras en un rodaje y no pasa nada porque es un proceso creativo, a lo mejor escribes una escena que luego no... Entonces me gustaría saber cuál es la experiencia de lo que me alegra mucho que escucho que es la mayoría de un set femenino, si hay ese espacio en el que no se considera el no saber ese espacio y si hay ese espacio y si lo hay, pues cuál es la experiencia de esto. Gracias. Yo creo que no hay director o directora que lo sepa todo y por eso esto es una creación colectiva, porque entre más te reúnas de personas que pueden dar respuestas que tú no tienes, es mejor la colaboración, reconociendo, por eso tenemos gente que hace fotografía, que hace arte, actores, y no significa que no te involucres en todas las áreas, pero quieres estar rodeada de un equipo, de una equipa, de personas en las que confías. Y yo creo que, y eso es una de las cosas que también se las aprendí a Astrid, a lo mejor sí el principal talento de un director o de una directora es en poder enamorar o hacer que los otros se enamoren del proyecto para que colaboren de una forma tan entregada y tan creativa como tú misma. ¿De qué manera o cómo se traslada eso en términos prácticos? Yo creo que eso es algo que tienes que averiguar de acuerdo a tu personalidad. Por ejemplo, yo no tiendo a hacer storyboards de entrada porque no puedo dibujar, o sea, solo sé hacer palitos y bolitas, pero Astrid sí los hace y tiene ella una capacidad, por ejemplo, tenemos fotos de locaciones y ella puede trasladarlo a un cuadro. Hacer storyboards en nuestra primera codirección nos ayudó a conversar en papel lo que íbamos a hacer en el set para no perder tiempo en set. O sea, no porque digan, ay, nos van a ver discutir, sino porque pues, el tiempo de set es muy caro y muy valioso, ¿no? Entonces, son como esas pequeñas cosas que tú tienes que aprender de ti misma, como llegas con una lista de planos o no,
las piensas desde el guión o las encuentras en la locación o las encuentras en el trabajo con los actores o las encuentras en el set con un bloqueo. Entonces son herramientas que dependen de tu propia personalidad y que las compartas con tu equipo para que el equipo lo descubra junto contigo. Entonces, un cortometraje siempre es muy útil para poder ir encontrando esas maneras en que funciona tu proceso creativo y no verlo como lo hacen así o no lo hacen así los grandes directores, sino cómo lo haces tú de acuerdo a tu proceso de intuición y a tu proceso de comunicación. Hola. Aquí. Buenas noches y gracias a ambas. Gracias además, Fernanda, por estar aquí. Yo estuve en la proyección de Sujo el domingo en el Círculo de Bellas Artes y después de salir, o sea, estuve en silencio un muy buen rato, como pensando y pensando y pensando. Y creo, y más por este repaso que nos han dado por tu trayectoria y lo que has filmado, que este tipo de cine, este tipo de películas, no son aquellas que uno sale de la sala exultante diciéndole a sus mejores amigos, tienes que ir a verla, te va a encantar, ¿no? Que al contrario es de esas que te dejan cimbrado. Y ahora que hablabas sobre el cine, también como una mercancía, porque pues al final está dentro de circuitos y en festivales y en salas de cine y demás, donde precisamente su supervivencia es mucho el boca a boca, la recomendación, ese primer fin de semana en las salas de cine, ¿no? ¿Cómo ha sido en tu experiencia y la de Astrid hacer películas que no son de esas que la gente recomienda con muchísimo gusto y tener que sobrevivir a toda esta parte del circuito económico del cine? Bueno, esperamos que aunque no las recomienden saliendo, ojalá las recomienden al día después, ¿no? Pero efectivamente nuestro cine no es el prototipo del cine comercial y sin embargo tiene que comercializarse. Y es para nosotras un poco, hacemos la película sin verlo en términos comerciales, pero ya que la estamos terminando cerca del último corte, sí nos empezamos a preguntar cómo esa película va a vivir. Y no está del todo nunca en tus manos, pero puedes tomar ciertas acciones y a lo largo de los años también conforme te vas curtiendo, puedes ir entendiendo qué camino cada tipo de película puede tener. Esto que les decía, por ejemplo, de un agente de ventas. Un agente de ventas o cosas básicas que a lo mejor hay que entender como cineasta joven. Los festivales reciben un festival como San Sebastián, como Sundance, como Cannes, como Berlín, alrededor entre 2.000 y 3.000 largometrajes al año. ¿Quién ve esos largometrajes? ¿Quién dice que sí se programa y quién dice que no se programa? Entonces tú quieres que la persona que vea tu película no sea el que te dice que no, pero no te puede decir que sí. Lo más probable siempre es que te digan que no, porque así es la estadística, pero quieres que el festival donde vaya cualquiera que sea tu película a vivir, la vea aquella persona que puede tomar la decisión, y eso es parte de lo que hacen los agentes de ventas. Va a un festival para que encuentre distribución en un mercado, aunque sea una distribución chiquita, como nuestras películas no tienen la distribución más gigante, pero van encontrando distribución y van haciendo pequeños ingresos. Eso es una cosa. ¿Cómo encontramos un agente de ventas? Es una de las grandes preguntas que siempre nos hacemos. Por eso vamos a mercados como San Sebastián, como Málaga, acá en España, en México, bueno, tenemos festivales con menos industria. Por eso buscamos estrenar en esos festivales que permiten que las películas no solamente digas, ¡ay, estrené en Sundance, qué padre! Bueno, es que en Sundance se vende y de Sundance se vende a distintos territorios, ¿no? Entonces, de esa manera es que vamos viviendo. Cerca de los cortes finales nos empezamos a hacer preguntas muy concretas desde la traducción de los subtítulos, si va a permitir que tenga una lectura internacional sin traicionarnos, sin decir estoy haciendo una película con la que no comulgo. Que la vea alguna persona que tenga esos ojos un poco extranjeros para tomar decisiones ya de las últimas, del corte fino,
que pueden hacer que una película sea más local o más internacional. Bueno, esas son, se escucha eso muy crudo, pero son preguntas que te tienes que hacer. Y hay otros caminos, digamos, este es el camino del theatrical, que es en el que nosotras creemos y que nosotras buscamos. Aunque hay territorios donde llega directo a plataformas, siempre tratamos de que pase primero por salas de cine, aunque sea 30, aunque sea 40, aunque sean 50, pero que exista esa posibilidad. El camino de la plataforma es diferente y no significa que nosotras lo juzguemos, significa que tiene otras consecuencias. Puedes producir directamente para una plataforma y eso significa que el control creativo no lo tienes tú, sino está distribuido entre mucha gente, los ejecutivos, los productores, etcétera. Entonces, bueno, nosotras decidimos por el camino del theatrical porque es el camino que nos permite la independencia creativa y que permite que también los recursos, aunque sean muy chiquitos, pues se distribuyan entre todo el equipo. Porque eso sí hay que decirlo y eso es un tema pendiente de la industria internacional. Las plataformas incumplen todas las normativas internacionales con respecto a derechos de autor. Hola, muy buenas, yo soy estudiante de cine también y bueno, me llamo Fernando. Lo primero de todo, enhorabuena por tu película y yo tendría, bueno, yo creo que son dos preguntas en una, pero la primera es, bueno, yo vi Buñuel, la de Los Olvidados, que también habla también sobre un poco de la lucha social. Me gustaría saber si has tenido también alguna inspiración en películas antiguas para poder rodarla o en qué momento, en qué plano poder poner al actor. Y la otra pregunta sería, ¿cuál sería la experiencia de los actores durante el proceso del rodaje? ¿No? Porque no son papeles no son tan fáciles a la hora de interpretar. Muchas gracias. Bueno, de películas, creo que una que a tanto Astrid y a mí nos gustan mucho y que tiene que ver un poco con esto de los cuentos es La Noche del Cazador. Es una película de décadas pasadas. Es la única película de Charles Laughton como director. Y creo que esta película está muy inspirada en libros también. Este que les contaba de You del Oscuro de Thomas Hardy, y hay un escritor en México asesinado en el 2017 que se llama Javier Valdés, que tiene muchas crónicas sobre jóvenes en particular que están en el crimen organizado y que a nosotras nos ayudó a entender que ese mundo no está dividido en buenos y malos, en víctimas y perpetradores, sino que hay muchos matices y las personas pueden ir pasando por estas áreas oscuras o estas fronteras muy, muy delicadas. Tu siguiente pregunta era… el proceso de los actores. El proceso de los actores. Nosotras procuramos, no nada más con los actores no profesionales, pero en general, no ensayar sobre los diálogos, sino sobre las personalidades de los personajes. Y dependiendo del tipo de actor, hacemos el trabajo. Hay actores que son muy mentales y con ellos es muy disfrutable hablar el trabajo de mesa del personaje, de la historia del personaje, de lo que lo motiva en términos psicológicos, y hay actores que son muy vivenciales. En esta película prácticamente todos los actores eran de corte más vivencial y yo creo que lo que les recomendaría como cineastas jóvenes es detectar qué personalidad tiene su actor. Si es un actor más mental, más tradicional, formado en la tradición teatral del trabajo de mesa y de dialogar y conceptualmente entender al personaje, o es un actor más vivencial, que lo que le beneficia es ponerlo en situaciones similares a las del personaje. ¿Qué significa eso? En el caso Juan Jesús Varela, que ya no es un actor no profesional, el chico que interpreta a Sujo, sino es un actor que tiene varias películas, no es escolarizado, es un actor profesionalizado en el set, digamos.
A él, por su personalidad, que es un chico que puede estar bailando y cantando y hasta desconcentrando a los otros actores, y dices acción y ¡pum!, entra. A él lo que le viene bien es la investigación vivencial. Entonces, ir a los lugares similares a los de la historia. Por ejemplo, en secuencias de la Ciudad de México del mercado, durante una semana estuvo trabajando con los cargadores. Y entonces se iba, bueno, siempre había alguien pendiente de producción, pero se iba a las 4 de la mañana, tomaba su camión, llegaba a la plataforma de carga, trabajaba unas horas y luego le pedíamos que recorriera el trayecto que el personaje recorre hacia la ciudad universitaria para que vivencialmente entendiera qué experimentaba. Entonces fue menos verbal el trabajo con él y eso a él lo ayudó. Mientras vais pensando más preguntas, que seguro que hay alguna más, sí que me gustaría que nos refiriéramos, aunque fuera un poco brevemente, a la serie documental que tenéis en Netflix. Se llama El Portal, la historia oculta de Zona Divas. Es un proceso de investigación brutal el que ha habido ahí. Y me llaman la atención, tengo curiosidad por dos cuestiones. La primera es cómo es cambiar ese modelo de producción. Te has referido un poco a plataformas. Sí me gustaría saber qué nos quieres contar sobre ese cambio en el modelo de producción, de trabajar de manera independiente a pasar a trabajar con una plataforma, o cómo surge esa colaboración, ese proyecto. Bueno, nosotras no habíamos hecho documental como directoras, hemos producido para compañeras y compañeros más jóvenes documentales, pero sí no dirigiendo, y lo que sucedió con El Portal es que fue un proyecto que no pudimos rechazar porque el tema nos interesaba mucho y porque la persona que nos lo ofreció, que es Laura Goldenberg, en México el documental no es tan conocido, se llama Las tres muertes de Marisela Escobedo, es un documental que ella produjo y que es sobre un caso icónico en México. Marisela Escobedo es una madre que se abocó a la justicia, a hacer justicia por su hija asesinada. Su hija fue asesinada en Juárez. Para los que son acá de España, Juárez es una ciudad en la frontera con Texas, de Chihuahua, del estado de Chihuahua con Texas, y a lo largo de muchos años ha habido muchísimos centenares de feminicidios en esa zona, entre ellos el de la hija de Marisela Escobedo. Y bueno, Marisela en su lucha fue asesinada en las puertas del Palacio de Justicia. Bueno, es un documental que en México fue muy importante y eso a ella le daba muchísima credibilidad. Y ella, es curioso que su carrera la ha hecho en Netflix. Es curioso porque yo creo que hay muy pocas productoras en México que respetan tanto como a Laura y que le dan más manga ancha para poder producir. Entonces, en el momento en que se acerca Laura con nosotras, el gancho que nos dio fue contar con el pretexto de un true crime, que es un género muy popular en las plataformas, una radiografía de la trata de mujeres. Y bueno, eso fue lo que tratamos de hacer. O sea, el proyecto viene de parte de Netflix y os lo ofrece a vosotras, de Laura en concreto. Y me gustaría también saber cómo os habéis sentido trabajando en el documental, porque es verdad que bueno, los temas de los que habláis se pueden tratar desde la ficción, pero también se prestan mucho a hacer con estos procesos de investigación, además, que lleváis a cabo. Podría salir de ahí una película mucho más de no ficción. ¿Cómo ha sido esta irrupción en el género documental más puro? Por la manera en que Astrid y yo trabajamos, que siempre nos inspiramos mucho en periodistas, el poder trabajar con un equipo muy robusto de periodistas, eran alrededor de 12 periodistas en 3 países, bueno, eso a nosotras nos pareció fascinante. Y por otro lado era la oportunidad de verdaderamente tratar de entender cómo, bueno, un poco, no diría que fue una sorpresa, pero no teníamos al momento de recibir la propuesta del proyecto noción tan clara de cómo el tráfico de personas estaba vinculado con el crimen organizado. Y dices, bueno, claro, en México casi todo está tocado por el crimen organizado, pero el verlo de esa manera
documentada, específica, fue verdaderamente impactante. Bueno, tratamos de contar esos casos que son muy duros, si tienen luego oportunidad de verlo en Netflix. Son 5 casos de feminicidios y 3 casos de supervivientes de trata, algunas conscientes que venían a hacer trabajo sexual, otras engañadas, pero poder entender las historias y vencer también nuestros propios prejuicios, porque aunque digamos somos mujeres, somos lesbianas y somos feministas, descubrimos que teníamos muchos prejuicios con respecto a las mujeres que realizaban trabajo sexual, y para nosotras fue la oportunidad de entender. Sí, además son mujeres de procedencias diversas, de orígenes de países diferentes también, que vienen como de situaciones muy distintas, y es realmente una radiografía de lo que sucede con la trata de personas muy interesante y muy profunda. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Ha surgido alguna inquietud en este rato? Dinos. Hola, yo soy Gabriela, también estudio cine y a mí me gustaría saber, porque también es una cosa que a mí me preocupa un poco, ya no solo por experiencias que he escuchado, sino que yo también he vivido, me gustaría saber qué consejos das tú a nosotras mujeres que estamos saliendo de la escuela de cine y queremos empezar nuestra carrera profesional, para enfrentarnos un poco como al mundo laboral como mujer. Que hagan generación. Creo que siempre hay un proceso de trabajar en producciones más grandes que es muy positivo, como un aprendizaje de cómo se hace un puesto de continuista, cómo se hace un puesto de asistente de dirección, cómo se hace un puesto coordinadora de dirección o de producción, que son generalmente puestos en los que los egresados de cine empiezan a tener sus primeros trabajos. Eso es positivo. Pero bueno, eso va a hacer que te enfrentes al estado de la industria como esté ahora, y esperamos que un poco menos violenta de lo que era hace unos años. Pero para poder verdaderamente hacer tus proyectos, mi consejo es: hagan sus equipos de trabajo. A nadie le va a importar tu proyecto como alguien de tu generación. Y eso a lo mejor es un poco contraintuitivo, de decir, voy a tratar de que me produzca la mujer de 40, 50 años que tiene tantas películas en su haber y que ha tenido varios festivales. Pero la verdad es que siempre va a ser más rico hacerla con gente como tú, de tu edad, y que en el proceso vayan aprendiendo y que tengan todo que ganar. Creo que eso es lo que nosotras nos funcionó y lo que les sigo recomendando a la gente joven, y que reclames todos los apoyos que existan, públicos y privados, son para ti. Y no desesperes. Por 50 nos, solo necesitas un sí. Muchas gracias. Sí, yo creo que lo del equipo de trabajo lo has mencionado en varias ocasiones, es importante porque efectivamente no solo colaboras, bueno, no solo hacéis ese tándem creativo Astrid y tú, sino que además los nombres de dirección de fotografía, de montaje, de música incluso, se repiten en vuestras películas. Entonces creo que eso es una fortaleza que vosotras habéis generado muy grande, ¿no? Sí, son las personas con las que te vas acompañando y que acompañas también. Y a mí en particular me ayudó siempre tener un pie en la producción también. El entender cómo conseguir recursos, cómo hacer un presupuesto, cómo todas las decisiones creativas tienen un impacto en el plan de trabajo y en los gastos. Y que no le tengas miedo. Eso siempre suena un poquito… decir, ay, tengo que aprender de impuestos, tengo que aprender de un poco de contabilidad. Bueno, un poquito en la medida en que eso te ayude a imaginar y hacer que tu proyecto se pueda ejecutar con los recursos que tienes realmente a tu disposición. ¿Hay alguna pregunta más? Pues yo tengo una pregunta. ¿Estáis trabajando en algún nuevo proyecto? Me imagino que sí. Ya no te voy a decir tu tercer largometraje porque creo que ya hay que contarlos de otra manera. Creo que sería el cuarto largometraje que hacéis. ¿Estáis trabajando en algo?
traemos ahorita 2 proyectos, uno todavía está feíto, pero ya tiene guión, y bueno, esperamos producirlo el año próximo y vamos a seguir trabajando en esta fórmula de codirección. Y bueno, queremos hacer una película de terror también. A ver. Terror. Madre mía. Me ha parecido muy interesante. Efectivamente veo y he visto a lo largo de toda la charla cómo tu faceta de productora está súper presente y es el centro de tu discurso además, y lo vinculas muy bien al proceso creativo y creo que eso es fundamental. ¿Crees en el cine como motor de cambio social? Así. La verdad sí. Sí, Dios, se escucha muy idealista, pero lo digo, y esto no tanto como cineasta, sino como cinéfila, como niña que creció en Guanajuato, lesbiana, en una sociedad muy conservadora, para mí el cine fue la diferencia de poder imaginar una vida y un mundo que no era el que estaba inmediato y poder encontrar a la gente con la cual crecer. Y sí creo que, o esto a lo mejor lo digo un poco repetidamente, el cine no cambia la realidad, pero sí nos cambia a nosotras. Y nosotros somos los que conversamos, pensamos, discutimos y eventualmente pues cambiamos la realidad. En tanto con nosotros cambiamos, podemos cambiar el mundo también, así en plan muy idealista. También ha surgido en la conversación el tema de las mujeres en el cine. No sé cómo está la situación en México, supongo que es similar a cómo está aquí, aunque se ha hecho mucho camino y bueno, pues cada vez hay mucha visibilización de lo que hacen las mujeres, pero en realidad cuando te vas a los números no hay tantas mujeres haciendo cine. Desgraciadamente estamos todavía muy lejos de la paridad. Aquí estamos en torno a un 35-36% de proyectos realizados por mujeres. No sé cuál es la situación en México, no sé si estáis similares. En términos de porcentaje es muy similar. Los puestos que tienen todavía una mayor exclusión son los que tienen que ver con lo técnico, fotografía, y bueno, no se diga, por ejemplo, iluminadoras. Creo que en México hay 2 equipos de iluminadoras. Diseñadoras de sonido, hay muy pocas. Y todavía tenemos esta tradición, le dicen en México, ¿no? Hay muchas editoras porque las moviolas se parecían a las máquinas de coser, ¿no? Bueno, o sea, todavía hay que romper todos esos prejuicios y que las mujeres estén en todas las áreas y también pensar la paridad en términos de género más amplio. En México no hay una política estricta para la comunidad LGBTIQ+. En los cambios a las leyes que se hicieron recientemente no incluyeron la diversidad de género en esos términos y tenemos una gran deuda. Y una deuda también en términos de exclusión social, que en México sí hay ya como en el caso de España, un puntaje para mujeres, hay también en México para mujeres y para personas de comunidades de pueblos originarios, pero hay todavía muchísimo que recorrer a ese respecto. No sé si tienes alguna idea de cómo se podía cambiar esto. Yo creo que al final, en tanto en cuanto estos foros existen, son necesarios, pero también son una prueba de que esto no ha cambiado. Es decir, de que seguimos necesitando foros específicos y como destacarnos como en un apartado y simplemente no se nos llama cineastas, sino mujeres cineastas. Eso es el gran problema, yo creo, ¿no? Que sigue siendo como algo excepcional, al fin y al cabo. Sí, falta muchísimo por hacer, o sea, sí hemos recorrido y eso hay que reconocerlo también. Y yo creo que vivimos a lo mejor un poco un movimiento pendular, como muchos de los cambios sociales. En México ahorita lo sentimos mucho. Con el Me Too hubo un movimiento muy fuerte, sobre todo para erradicar la violencia en los sets, que en México, todas tenemos, pero hay Jimena, por ejemplo, la fotógrafa, tiene anécdotas de grandes directores, de los que tampoco diré sus nombres, pero que les decían, vente chiquita y siéntate en las piernas, y eso es lo de menos, ¿no? Ahorita hay un movimiento de regreso y esto lo digo con mucho respeto para los chicos porque de ninguna manera es un ataque de género, sino es entender que la no violencia es para todos y para todas. No queremos que haya
acoso de ninguna manera. En México, por ejemplo, existían los bautizos, o siguen existiendo en muchas producciones, nosotras están absolutamente prohibidos de esa manera. Los bautizos era cómo agredir después de que acaba una producción y hace una persona un puesto por primera vez al novato. Lo vamos a llenar de pintura, lo vamos a llenar de cosas apestosas, le vamos a dar, envolverlo en una franela, no sé cómo se le dice en España, pero estas mantas negras con las que se bloquean la luz, y tirarlo por las escaleras. Y siempre era el chico gay, por ejemplo, ¿no? Al primer enfranelado al que se le daban las patadas, o la chava lesbiana, o bueno, no se diga una persona trans en los sets. Vino toda una legislación o una normativa, y ahorita hay todo un movimiento de bueno, pero la presunción de inocencia, y dices, es que por favor ya entendamos que no están peleados, ¿no? Es sobre todo buscar sets paritarios, creativos, libres, donde no haya discriminación ni violencia de ninguna manera, y de eso, por lo menos en México, todavía estamos muy lejos. Y yo creo que también tiene que haber un cambio fundamental en que haya mujeres que accedan a puestos directivos, que estén donde se toman las decisiones, porque si no, al fin y al cabo, quienes toman las decisiones son los de siempre y van a favorecer a los de siempre. ¿Alguna pregunta más? No sé cómo vamos de tiempo. ¿Estamos? Ya me hacen señas. Pues para mí ha sido un placer auténtico, la verdad, hablar contigo, Fernanda. Sabes mucho de muchas cosas. Me quedo con ganas bueno, podríamos seguir hablando mucho tiempo más. Os agradezco a todos también mucho que hayáis intervenido, porque creo que así es una conversación muchísimo más enriquecedora para todas. Y muchas gracias. No sé si quieres decir algo más. No, muchas gracias. Y insistirles, ahora sí que el cine, la vida, el mundo, pues es de ustedes, y pues vayan y cómanselo. Bueno, desde Fundación Casa de México queremos agradecer la generosidad de Fernanda. La verdad es que siempre es un placer poder tener a personalidades como tú, Fernanda, que son generosas al compartir pues cada uno de estos recursos, de esta trayectoria, de lo que escuchábamos en muchas de las preguntas, tus consejos, tu sabiduría, de todos estos años de picar la piedra. Obviamente a Elsa también, que ha llevado magníficamente esta conversación para desgranar cada uno de los proyectos de Fernanda. Y yo por ahí solo quiero agregar, cuando alguien del público, seguramente desde el shock de ver Sujo, ¿no? O ver Sin Señas Particulares, que ya esa anécdota también se la conté a Fernanda, que me sucedió hace mucho tiempo aquí. Yo vi hace un par de semanas la serie del Portal, ¿no? Y no he parado de recomendar el Portal. A todos los que están aquí hago lo mismo, recomiendo absolutamente ese trabajo tan espectacular que hicieron tú y Astrid. Obviamente, advierto, hay que tener estómago para poder ver los 4 capítulos, que además la narrativa que hacen en ese trabajo es tan espectacular que se pasan volando esos 4 capítulos. Pero no paro de recomendarla, porque además de poder observar tu trabajo y el trabajo de Astrid tan increíble, es justamente eso, reflexionar sobre una realidad y sobre una concepción que tenemos todos sobre los negros y los blancos, ¿no? Hay una zona de grises que ustedes trabajan en Sin Señas Particulares, en Sujo y en el Portal, que es de reflexionar, que es donde todos tenemos que mirar, creo yo, ¿no? Y poder balancear desde dónde entra nuestra crítica como sociedad y como mujeres y como hombres también, ¿no? Entonces, nuevamente, desde Casa de México te damos las gracias. Mañana está Sujo, para todos aquellos que tengan posibilidad de venir a verla, y deseamos que sea
como en todos los recorridos que ha tenido, una triunfadora en el Festival de Cine por Mujeres. Cruzamos los dedos porque eso suceda. Y nuevamente, muchísimas gracias. Un merecidísimo aplauso a ambas por estar aquí.